Vamos de inmediato al análisis. Nos acompaña Maximiliano Esbarrio Osuna, analista internacional desde Buenos Aires. Bienvenido, Maximiliano. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo primero acá, aún con las sanciones unilaterales de Estados Unidos, recordemos, sobre Irán y Venezuela en este momento, está estipulado en el derecho internacional que estos dos países no puedan transar, comerciar entre sí. No, por supuesto que no, tienen todo el derecho a comerciar entre sí, porque las sanciones fueron puestas unilateralmente por Estados Unidos, primero a Irán, que se retiró de un tratado suscripto por la Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos, hace 5 años, y se retiró de manera unilateral con absurdos argumentos, por los cuales Irán cumplió tajantemente, y con Venezuela también, fueron otros argumentos impuestos por Estados Unidos, y en ningún momento la comunidad internacional ni las Naciones Unidas emitió ninguna resolución bloqueando el comercio entre ambas naciones, ni tampoco las exportaciones de ambas naciones. No viola el derecho internacional porque Estados Unidos está ejerciendo este poder de manera unilateral. Entonces, Maximiliano, quiere decir que esta reacción de Estados Unidos en este momento frente a lo que está sucediendo o a ese intercambio, ese comercio, ese envío por parte de Irán de combustible a Venezuela, tiene que ver netamente con un tema político. Y en este mismo sentido, ¿a qué cree usted que se puede referir Irán cuando habla de barajar opciones sobre la mesa al respecto de las declaraciones de Estados Unidos? Sí, el tema es exclusivamente político porque no hay que perder de vista que este es un año electoral y Estados Unidos lo que está buscando el presidente Trump es la reelección y otorgar o ligar a los contrincantes demócratas, en este caso el candidato Joe Biden, que fue el vicepresidente de Obama, toda relación con lo que Trump denomina que es el lado malo de la historia o el lado malo del mundo, ¿no? Como por ejemplo en este momento apunta hacia China e intenta ligar a Joe Biden con China, y también recordemos que Joe Biden fue junto con Barack Obama el que firmó el tratado nuclear con Irán. Por lo tanto va a intentar que Irán esté en la primera plana de los diarios, que se hable de Irán para desprestigiar internamente al candidato demócrata y poder lograr la reelección, y por otro lado también para tapar la enorme crisis que está sufriendo Estados Unidos con la pandemia del COVID-19. Y Irán se refiere que todas las opciones están sobre la mesa, quizás porque cada vez que Irán ha estado en crisis, amenazado, siempre ha respondido de manera dentro de la ley y siempre ha respondido con firmeza. Hay varios ejemplos. Uno de ellos es el mismo tratado nuclear, cuando unilateralmente Estados Unidos y Europa le impedían desarrollar de manera pacífica energía nuclear civil para uso para generar energía eléctrica, no armas nucleares. Se plantó Irán y las potencias tuvieron que firmar un acuerdo por el cual se comprometían a permitirle enriquecer cierta parte del uranio, y Irán pudo tener su energía nuclear de manera independiente. Y también recordemos en la última crisis, que fue el asesinato del general Soleimani, general iraní en Irak, Irán logró responder contra base de Estados Unidos. Si bien fue simbólico los ataques, en ningún momento Irán renunció a su soberanía y a su independencia en cuanto a las maniobras militares que realizaba en Irak. Por lo tanto, es muy probable que Irán logre mantener realizar alguna acción proporcional similar a la que llegue a realizar Estados Unidos, que aún no sabemos cuál va a ser. Claro, y precisamente ya para concluir, Maximiliano, hablando de estas posibles acciones por parte de Estados Unidos, para usted, ¿cuál es o sería el peor escenario que podría acontecer en este sentido? ¿Sería la administración Trump capaz de activar un conflicto en el Mar Caribe para evitar que estos buques iraníes con combustible lleguen a Venezuela, por ejemplo? Bueno, hace 10 días Estados Unidos ya activó un pequeño conflicto en el Mar Caribe cuando o permitió o bien financió esta incursión militar contra el gobierno de Maduro, ligada al opositor Juan Guaidó, de la cual se descubrió estaba detrás la empresa militar norteamericana privada Silvercorp, en la que participaron ex soldados norteamericanos. Si por acción o por omisión Estados Unidos tiene la responsabilidad del intento de golpe o quizás de asesinato a Nicolás Maduro. Por lo tanto, una pequeña crisis ya
sucedió en el Mar Caribe. Puede llegar a haber una segunda crisis en la cual puede ser que los barcos iraníes pueden llegar a ser bloqueados o secuestrados o atacados, puede llegar a suceder eso. Recordemos que el año pasado, cuando Irán le secuestraron un barco petrolero, el Grace 1, frente a las costas de Gibraltar, la Unión Europea acusó a Irán de venderle ilegalmente petróleo a Siria, o de abastecer de petróleo a Siria. La respuesta de Irán, la represalia, fue capturar un barco mercante inglés en las costas del Golfo Pérsico. Es decir, que Irán también ha tomado represalias, y gracias a eso, a esa acción, se pudo liberar al barco mercante que estaba anclado y capturado en las costas de Gibraltar. Por lo tanto, si bien Estados Unidos va a buscar una crisis, lo va a buscar por un motivo electoral, como dije al principio, situando a Irán, Venezuela y China como los principales enemigos de Estados Unidos y asociándolos con el partido demócrata, que son sus contrincantes. Pero bien, va a suceder eso, es muy probable que suceda eso. También Trump va a querer rebajar la tensión, porque un conflicto, una escalada militar en este momento no se lo puede permitir por múltiples razones económicas, políticas, de rechazo internacional. Pero sí es muy probable que se desarrolle un pequeño conflicto en el Caribe con Irán y Venezuela para lograr sumar adhesión a esta campaña electoral que ya comenzó y está a la vista que comenzó con fuerza. Una arista de análisis para otro programa, definitivamente, y estaremos muy pendientes de todo lo que acontece con la llegada de estos buques petroleros a Venezuela. Gracias, Maximiliano.